inicia la grabación. Y pues, hola, bienvenidos a todos y todas a una sesión más del seminario de divulgación de tesis. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Ofelia Cepeda, que nos va a platicar acerca de núcleos por trayectorias dirigidas monocromáticas en torneos, cuasi torneos y cuasi torneos, ¿vale? Entonces, pues, Oje, te dejo pues, que nos platiques un ratito acerca de tu tesis y cualquier cosa, pues por acá andamos contigo, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, este fue mi trabajo de tesis de licenciatura que hice junto con Laura Pastrana. Y bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita en la presentación es ver el objetivo. En la introducción es lo que van a ser las definiciones más importantes. Luego vamos a ver qué es lo que se ha hecho para torneos coloreados, también lo que se ha hecho en cuasi torneos coloreados y finalmente lo que nosotros hicimos para cuasi torneos coloreados. Después va a venir el tema principal, las conclusiones y después algunas preguntas abiertas que dejamos al final de la tesis. Ok, pues nuestro objetivo es encontrar condiciones suficientes para asegurar que un cuasi torneo M coloreado tenga un núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y bueno, la primera definición que voy a dar es la de un torneo. Un torneo es una digráfica en la que todos sus vértices son adyacentes, pero si tenemos la flecha, por ejemplo, de B1 a B2, no va a estar la flecha B2, B1. Un cuasitorneo es un torneo en una flecha y un cuasitorneo es un torneo sin dos flechas. Ok, una digráfica M coloreada solo es una digráfica en la cual sus flechas están coloreadas con M colores. Y una trayectoria dirigida monocromática es una trayectoria en la cual todas las flechas de la trayectoria están coloreadas del mismo color. Por ejemplo, aquí tenemos la trayectoria U1, U2, U5, que es de color rojo, la trayectoria U2, U4, U1, U2, U4, U1, U4, U2, de color verde, y la trayectoria U2, U3, U4, de color azul. Vamos a denotar por C3 al ciclo de longitud 3 y T3 a la digráfica transitiva de orden 3. Ah, y bueno, y C3 y T3 coloreados son C3 y T3 en donde coloreamos sus flechas de colores distintos. Ahora, un conjunto independiente en una digráfica es un conjunto en el cual cualesquiera dos vértices en el conjunto no son adyacentes. Por ejemplo, aquí en esta digráfica tenemos que U2, U4 y U6 es un conjunto independiente, ya que no hay adyacencias entre ellos. Un conjunto absorbente en una digráfica es un conjunto en el que si nos tomamos un vértice fuera del conjunto absorbente, de este va a haber una flecha hacia algún elemento del conjunto absorbente. Y por ejemplo, aquí tenemos que U1, U3, U6 y U7 es un conjunto absorbente. Por ejemplo, U1 absorbe a U4, U3 absorbe a U2, U5, U6 absorbe a U5 y pues metemos también a U7 ya que no hay nadie que lo absorba, ¿no? Y, ok, un núcleo en una digráfica es un conjunto absorbente e independiente. Por ejemplo, tenemos que este conjunto es un núcleo de nuestra digráfica. Tenemos que son independientes, no hay adyacencia entre ellos. U2 absorbe a 1, U4 absorbe a U3, U5 absorbe a 1 y si metemos a U7 absorbe a U6, ¿no? Ok. Ahora, un conjunto independiente en una digráfica M coloreada, un conjunto independiente por trayectorias dirigidas monocromáticas en una digráfica M coloreada es un conjunto en el cual si yo tomo cualesquiera dos vértices de este conjunto, entre ellos no va a haber una trayectoria monocromática, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que U1 y U5
son independientes, ¿no? Por trayectorias bueno, es un conjunto independiente por trayectorias dirigidas monocromáticas, ya que justamente no hay ninguna trayectoria monocromática entre ellos dos. Ujú. Un conjunto absorbente por trayectorias dirigidas monocromáticas en una digráfica M-coloreada es un conjunto en el que si en el que cualquier elemento fuera del conjunto tiene una trayectoria dirigida monocromática hacia el conjunto absorbente. Por ejemplo, aquí U3 y U4 es un conjunto absorbente, ya que U3 absorbe a U1 y a U2 por una trayectoria azul, y U4 absorbe a U5 y a U6 por una trayectoria rosa. Ujú. Ujú. Y un núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas en una digráfica M-coloreada va a ser un conjunto que es absorbente e independiente por trayectorias dirigidas monocromáticas. Por ejemplo, aquí tenemos que U2, U4 es un núcleo en esta digráfica. Tenemos que U2 absorbe a 1 y U4 absorbe a U6, U5 y U4 también absorbe a U3 y no hay ninguna trayectoria monocromática de U4 a U2, porque por ejemplo a U4 solo le sale una flecha verde y a U2 no le entra ninguna verde. Y a U2 solo le sale una flecha azul y a U4 no le entra ninguna flecha azul, ¿no? Ok. Mm, ok. Vamos a definir vecindad. Bueno, vamos a definir el conjunto de los colores que son que le pertenecen a las flechas incidentes a un vértice. Lo vamos a denotar por Z del vértice. Y, y vamos a decir que un vértice tiene vecindad a lo más bicolor si el número de colores de las flechas incidentes a un vértice es a lo más 2. Por ejemplo, aquí podemos ver que U1 no tiene vecindad a lo más bicolor, ya que sus flechas incidentes tienen 3 colores. Son de 3 colores diferentes. U2 sí tiene vecindad a lo más bicolor. U3 no lo tiene, U4 sí, ya que es naranja y morado, y U5 también. Y vamos a definir lo que es un cambio de color en un ciclo, cuando en el ciclo, en un vértice, al momento de pasar de una flecha por este vértice a la otra, estas dos flechas son de colores distintos, ¿no? Por ejemplo, esta tiene un cambio de color, B2 no hay cambio de color aquí sí hay un cambio de color, y acá también. Ujú. Ok, ahora vamos a definir la cerradura de una digráfica hemicoloreada. La cerradura de una digráfica va a ser una multidigráfica. O sea, puede haber flechas múltiples, ¿no? Y bueno, para construirla, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es este, copiar todos los vértices de la digráfica original. Después vamos a este, poner todas las flechas que ya tenía mi digráfica. Y lo que vamos a hacer a continuación es que por cada trayectoria monocromática que haya, vamos por ejemplo, y aquí tenemos la trayectoria de monocromática U1, U2, U4. Entonces en CDD va a estar la flecha U1, U4. Ay, bueno, puse otra antes, perdón. Tenemos que estar la trayectoria monocromática U1, U2, U3. Entonces en CDD va a estar la flecha U1, U3. Tenemos la trayectoria monocromática U1, U2, U4. Entonces en CDD va a estar la flecha U1, U4. Tenemos la trayectoria monocromática U3, U4, U5, entonces vamos a poner la flecha U3, U5. Tenemos la trayectoria monocromática U4, U5, U1, entonces va a estar la flecha en la cerradura de U4 a U1. Y tenemos esta trayectoria, ¿no? De U3, U4, U5 a U1, entonces va a estar la flecha
U3, U1. Ah, bueno, perdón, se me olvidó mencionar que justamente en CDD el color que va a tomar la flecha que vamos a agregar es el color de la trayectoria monocromática, ¿no? Y creo que ya son todas. Sí, me parece que sí. Bueno, y entonces esto es la cerradura de una digráfica, ¿no? Coloreada. Y bueno, ¿y para qué definimos la cerradura? ¿O por qué nos interesa definir la cerradura? Nos interesa porque justamente la cerradura de una digráfica, bueno, vamos a poder relacionar la cerradura con el núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y para eso tenemos este teorema. Si tenemos una digráfica coloreada, entonces, si D tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, sí, solo sí, su cerradura tiene núcleo. Y de hecho, el núcleo en la cerradura va a ser el núcleo en D y viceversa. Ok. Ujú. Aquí tenemos este ejemplito, la digráfica de la que ya habíamos sacado la cerradura. Este, y vemos que justamente U2, U5 va a ser un núcleo en la cerradura, porque ujú, U2 absorbe a U1, nada más me parece, y U5 absorbe a U3, U4, y estos son independientes. Ujú. Y Y también, y veamos que acá en D justamente este va a ser un núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, ya que U2 absorbe a U1 y U5 va a absorber a U3 por esta trayectoria morada y a U4 porque son adyacentes. Muy bien. Eh, lo que se ha hecho en torneos, o lo que se, ajá, fue primero Shenmingan para demostrar que si yo tengo un torneo M coloreado, tal que no contiene ni a C3 ni a T3 coloreado, entonces el torneo va a tener un núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplito, tenemos este torneo que podemos observar que no tiene ningún T3 ni C3. Todo triangulito que tenemos aquí está dos coloreado. Y entonces, este va a tener un núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, que es U5, ¿no? U5 absorbe a un 1 por esa trayectoria verde. Absorbe a 2 porque está esta adyacencia y esos también son adyacentes, ¿no? Hay una flecha de aquí para acá, entonces es núcleo. Ok. Bueno, y una observación es que en un torneo, si algo va a tener núcleo, va a ser solo de un vértice, ¿no? Ahora, Hortensia Galeana y Rocío Rojas demostraron que si tenemos un torneo coloreado, con M mayor que 4, donde todo vértice del torneo tiene vecindad a lo más bicolor, entonces mi torneo no va a contener ni a C3 ni a T3, tres coloreados. Y aquí tenemos este ejemplito, ¿no? Aquí tengo mi torneo 4 coloreado, donde todo vértice tiene vecindad a lo más bicolor. Y pues podemos observar que no tiene ni a T3 ni a C3 tres coloreados. Y bueno, con esto demuestran que si te es un torneo M coloreado, tal que todo vértice tiene vecindad a lo más bicolor, entonces el torneo va a tener núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Tomamos otra vez nuestro ejemplo anterior, que todo vértice tiene vecindad a lo más bicolor, está 4 coloreado, y B5 va a ser el núcleo. ¿No? Porque, a ver, absorbe a este con la flecha, a B4 lo va a absorber con la trayectoria, B4, B6, B5, a B1 lo absorbe con la trayectoria B1, B6, B4, y a B2 lo va a absorber con la trayectoria B2, B4, B6, B5. Ujú. Entonces es núcleo, por trayectorias dirigidas monocromáticas.
Y bueno, y esta Hortensia Galeana y García Rubalcaba demuestran, ahora para cuasitorneos, demuestran que si tenemos un cuasitorneo M coloreado que no tenga a C3 ni a T3 tres coloreados, entonces la cerradura tiene núcleo. Y bueno, si la cerradura tiene núcleo, entonces el cuasitorneo tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y bueno, aquí tenemos este ejemplito. Tengo mi digráfica, su cerradura. Aquí podemos observar que D no tiene AC3 ni AT3. Todo triangulito está dos coloreado nada más, o uno coloreado en este caso. Aquí tengo su cerradura. Y entonces, B4 es núcleo de la cerradura. Observa todos con una flechita nada más. Y B4 también va a ser este núcleo eh, de cuasitorneo, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros nos preguntamos si la condición de solo pedir tenga C, que no tenga C3 ni AT3 tres coloreados es suficiente para decir que un cuasi-cuasitorneo tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Pero vimos que no, que solo pedir esa condición en un cuasi-cuasitorneo no es suficiente para decir que un cuasi-cuasitorneo M coloreado con M mayor o igual que 4 que no tenga C3 ni AT3, tenga núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Aquí tenemos este cuasi torneo, 4 coloreado. Podemos observar que no tiene AC3 ni AT3. Todos los triangulitos están dos coloreados. Y no tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Por ejemplo, em, B5 no puede ser núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas porque solo absorbe B4. Y de ahí, por ejemplo, no puede absorber a B1 con una trayectoria monocromática porque a este solo le salen flechas moradas y aquí solo le entra una flecha rosa. B1 no puede ser núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, pues solo le entra una flecha morada y, por ejemplo, a B3 solo le sale una flecha naranja, amarilla. Ah, B2 tampoco es núcleo porque, por ejemplo, no absorbe a B3, a este solo le sale una flecha naranja y aquí no entra ninguna naranja, ¿no? B3 tampoco es, pues absorbe a B2 a B1, pero no absorbe a B4 porque a este le sale solo una flecha rosa y aquí no entra ninguna rosa. B4 tampoco puede ser núcleo, pues mm, no absorbe a B2. A B2 solo le sale una flecha verde y aquí no le entra ninguna verde, ¿no? Y por ejemplo, podríamos pensar que a lo mejor B5 y B3 podrían ser núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, pero no, porque justamente hay una trayectoria de B5, B1, B3 monocromática, ¿no? Y un núcleo tiene que ser independiente por trayectorias dirigidas monocromáticas, y lo mismo pasa con B2 y B4 y B2. No puede ser núcleo porque no son independientes, ¿no? Por trayectorias dirigidas monocromáticas. Pues esta trayectoria rosa. Muy bien. Y ahora, este, Laura Pastrana y Rocío Sánchez López, demostraron que si tienen un cuasitorneo M coloreado con M mayor o igual que 4 y orden mayor o igual que 4, tal que todo vértice tiene vecindad más bicolor, entonces ese cuasitorneo no va a tener ni a C3 ni a T3 tres coloreados. Bueno, aquí tenemos este ejemplito, tenemos un cuasitorneo, 4 coloreado, eh, de orden 6 y podemos observar que no tiene ni AC3 ni AT3 tres coloreado. Ujú. Y bueno, justamente nos preguntamos lo mismo, ¿no? Si basta con pedirle a un cuasi torneo que todos sus vértices tengan vecindad a lo más bicolor para poder asegurar que no tenga AC3 ni AT3 tres coloreados. Y justamente vimos que no es suficiente pedirle nada más eso. Pues aquí tenemos este ejemplo de este cuasi torneo.
eh, 4 coloreado y donde todos sus vértices tienen vecindad anomás bicolor. Y si tiene a C3 y a T3, ¿no? Aquí tenemos a C3, 3 coloreado, y aquí tenemos a T3, 3 coloreado. Ok. Y bueno, y ellas con lo anterior pueden demostrar que si tienen un cuasitorneo coloreado, tal que todos sus vértices tengan eh, vecindad lo más bicolor, entonces CDD tiene núcleo. Por lo tanto, el cuasi-cuasitorneo tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Aquí vimos que no es suficiente pedirle a un cuasi-cuasitorneo que todos sus vértices tengan vecindad al más bicolor para poder asegurar que el cuasi-cuasitorneo tenga núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Aquí tenemos un ejemplo, en el ejemplo anterior, donde tengo mi cuasitorneo 4 coloreado, todos sus vértices tienen vecindad a lo más bicolor. Este contiene a C3 y a T3 3 coloreado y no tiene núcleo, ¿no? Vamos a ver. B1 no es núcleo porque no absorbe, por ejemplo, a B3, porque a B3 solo le salen flechas moradas y a B1 no le entra ninguna flecha morada. Mm, B2 tampoco es núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas porque no absorbe a B1, ya que a este solo le sale una flecha verde, pero a B2 no le entra ninguna verde. B3 tampoco es núcleo porque no absorbe a B4, porque a B4 solo le sale una flecha. Ah, no, no, a B5. Espérenme. Sí, no absorbe a B5, porque a B5 sí le sale una flecha morada, pero por ejemplo va hacia B4 y a B4 ya no le sale ninguna morada. Ujú. Y de este lado le sale una roja, pero a B3 no le entra ninguna roja. Ujú. Ok, ahora B4 no es núcleo porque no absorbe a B1. B5 no es núcleo porque no absorbe a B1 tampoco. Igual le sale una verde, acá no entra ninguna verde. B6 no es núcleo porque le salen todas, ¿no? No le entra ninguna. ¿Y qué más? Podría ser B1 y B6, ¿no? Pero en este caso. Bueno, ya habíamos visto que B1 no es, y como este no absorbe a ninguno, pues esos tampoco son, ¿no? Y B1 y B2 tampoco puede ser núcleo, pues no absorben. A ver, déjame ver a quién absorbe. Este absorbe a estos dos, este absorbe a este. No absorben a B3, por ejemplo. Sí, no hay forma de que absorban a B3. B1 no lo absorbe porque le entran verdes y rojas y no absorbe a B2 porque a B2 solo le entra una rosa y aquí no le sale ninguna rosa. ¿No? Entonces, cuasi torneo no tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y bueno, también nos preguntamos, ¿qué tal si pedimos que no tenga, que todo vértice tenga vecindad a lo más bicolor y que no contenga AC3 ni AT3? Con eso ya podríamos asegurar que tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas y pues no, la respuesta sigue siendo no. Aquí tenemos un ejemplo de un cuasitorneo 4 coloreado con vecindad a lo más bicolor, que no tiene AC3 ni AT3 y que no tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Por ejemplo, B1, bueno, observamos que todo vértice tiene vecindad a lo más bicolor. Ay, no, disculpen, puse mal mi ejemplo. Aquí me equivoqué. Mm, sí, disculpen, sí, no, me equivoqué, no sé por qué, pero el ejemplo creo que era algo parecido. Sí, no, perdón, aquí me equivoqué, pero bueno, en la, en la tesis está bien el ejemplito,
pusimos un ejemplo que donde tenemos un torneo, un cuasi cuasi torneo que todos sus vértices tienen vecindad a lo más bicolor, no contiene AC3 ni T3 y no tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Ujú. Y bueno, ok, entonces lo que vimos es que no es suficiente con pedirle a un cuasi cuasi torneo que todos sus vértices tengan vecindad a lo más bicolor y, y que eso implique que no contiene AC3 ni AT3 ni AT3 coloreados. Tampoco basta con solo pedirle que tenga vecindad a lo más bicolor para, para que tenga núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas y tampoco es suficiente pedirle que no tenga vecindad, todos sus vértices tengan vecindad a lo más bicolor, ni que contenga a C3 ni a T3 para poder asegurar que tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Pues encontramos un ejemplo en donde cumple con todo esto. Para cada caso encontramos un ejemplo en el que cumple cada una de estas cosas y no tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es darle condiciones suficientes a un, este, a un cuasi torneo para poder demostrar que en su cerradura todo ciclo tiene una flecha simétrica. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque tenemos este teorema. Si tenemos una digráfica en la que todo ciclo dirigido tiene al menos una flecha simétrica, entonces nuestra digráfica va a tener núcleo. Entonces, si nosotros demostramos que en la cerradura de nuestro cuasi cuasi torneo, todo ciclo tiene una flecha, al menos una flecha simétrica, entonces nuestra cerradura va a tener núcleo. Y eso va a implicar que nuestro cuasi cuasi torneo tenga núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Entonces, ¿qué fue lo que le pedimos a nuestro cuasi cuasi torneo? Vamos a tener un cuasi cuasi torneo en coloreado con n mayor o igual que 4, su orden mayor o igual que 5 y las siguientes condiciones. La primera condición es que todo vértice de mi cuasi cuasi torneo tiene vecindad a lo más bicolor. No queremos que contenga C3 ni AT3 coloreado. En CDD, todo ciclo de longitud al menos 5 tiene que tener al menos 3 cambios de color. Y no, nuestra digráfica o nuestro cuasi cuasi torneo no va a tener como subdigráficas inducidas a unas digráficas que ahorita les voy a mostrar. Entonces, si mi cuasi cuasi torneo cumple todas estas condiciones, entonces todo ciclo dirigido en la cerradura tiene al menos una flecha simétrica. Y bueno, ¿cuáles son las subdigráficas que no queremos? Son todas estas. Es ay, ajá. Es este ciclo de longitud 4, dos coloreados de esta forma, este ciclo de longitud 4 coloreado así, este ciclo con esta flecha entre estos dos, este ciclo que se parece a esto, pero con la flecha de regreso de este color, y este ciclo de longitud 4, tres coloreado de esta forma. Estas son las que no vamos a querer como subdigráficas inducidas en nuestro clásico así torneo. Ok, entonces una vez que mostramos esto, que en la cerradura todo, todo ciclo tiene longitud, perdón, todo ciclo de la cerradura tiene al menos una flecha simétrica, vamos a poder mostrar entonces que si es un cuasi torneo que cumple con todas las hipótesis anteriores del tema anterior, entonces mi cuasi torneo va a tener núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas, ¿no? Porque ya habíamos visto que si la cerradura tiene núcleo, entonces la digráfica original tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y también vimos que basta con pedirle que todo ciclo en una digráfica tenga al menos una flecha eh, simétrica para poder asegurar que esa digráfica tiene núcleo. Y bueno, en la tesis mostramos la suficiencia de las cuatro hipótesis. Aquí solo voy a mostrar dos, porque las últimas dos,
para ver la suficiencia de las últimas dos es un poquito largo y los ejemplos son un poco grandes, entonces ya no los puse porque no me cabían, pero vamos a ver de la suficiencia de las primeras dos condiciones. Entonces, vamos a tomar un cuasi cuasi torneo que cumple con las condiciones 2 3 y 4 y que no cumple con la primera. ¿Cuál era la primera? Que todos sus eh, vértices tienen vecindad al más bicolor, ¿no? Entonces aquí tengo una bigráfica, un cuasi cuasi torneo, perdón, en la que no todos sus vértices tienen vecindad al más bicolor, ¿no? Aquí tenemos B1, en la que inciden flechas con tres colores diferentes y también B5, ¿no? Aquí tienen sus flechas incidentes, tienen cuatro colores distintos. Y podemos observar, aquí tengo la cerradura, podemos observar que el ciclo B5, B2, B3, B4, B5 no tiene una flecha simétrica, ¿no? Entonces, el teorema no es cierto. Y ahora aquí tenemos este cuasi cuasi torneo que cumple con las condiciones 1, 3 y 4 y no cumple con la condición 2. La condición 2 pedía que no tuviera C3 ni AT3, 3 coloreado. Aquí podemos observar que tenemos a C3, B5, B3, B4 y B5, ¿no? Tenemos a C3 y entonces en su cerradura tenemos esto, ¿no? Y podemos observar que el ciclo B1, B3, B4, B5, B1 en la cerradura no tiene ninguna flecha simétrica. Y bueno, lo mismo hicimos para la condición 3. Para la condición 3 lo hicimos para cada una de las subdigráficas, ¿no? Pusimos un ejemplo de un cuasi cuasi torneo que tuviera eh, esta como subdigráfica inducida, otro ejemplo en donde el cuasi cuasi torneo tuviera esta como subdigráfica inducida y así con todas, ¿no? Y justamente veíamos que en su cerradura había al menos un ciclo en la que no, el cual no contuviera una flecha simétrica. Y también con la condición 4, ¿no? Hicimos un ejemplo, en el cual en la cerradura hubiera un ciclo que no tuviera tres cambios de color, que tuviera dos, me parece que fue con dos cambios de color, y entonces, justamente la cerradura, no tenía, había un ciclo en la cerradura que no tenía una flecha simétrica. Ok, entonces, conclusiones, pues vimos que no es suficiente pedirle que no tenga vecindad de color, pero no es suficiente pedir que tenga vecindad de color a un cuasi cuasi torneo y que no tenga a C3 ni a T3 para poder asegurar que tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Tuvimos que agregarle a condiciones AD y a la cerradura para poder asegurar que el cuasi cuasi torneo tuviera núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y bueno, como preguntas abiertas, se queda si es posible que le pidamos menos condiciones a un cuasi cuasi torneo para poder garantizar que este tiene núcleo por trayectorias dirigidas monocromáticas. Y bueno, ¿y qué pasa si se le borran tres flechas o más, ¿no? ¿Todavía se podrá decir algo o ya no se podrá decir mucho? Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ofe. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono. Yo tengo muchas, pero me centraré en un par. Estas condiciones que le piden a los cuasi cuasi torneos para tener que la cerradura, todo ciclo tenga una flecha simétrica, Ujú. buscaron o algo parecido de que, por ejemplo, hay otras formas de garantizar el núcleo, ¿no? O sea, que todo ciclo impar sea el que tenga la flecha simétrica, dos flechas simétricas, me parece. Ajá. O sea, como condiciones que también te garanticen el núcleo, no necesariamente que todos los ciclos. No, creo que nos centramos justamente en mostrar que todo ciclo en la cerradura tiene una flecha simétrica. Y me parece que así fue como fueron saliendo todas las
y gráficas que no permitimos. Al momento de querer demostrar eso, vimos que justamente le teníamos que quitar todas estas. Sí, creo que Ah, sí, así fue como salió. Pero sí, justamente nos centramos en este teoremita, ¿no? Usar ahí ya me lo pasé. Usar este. Ajá. ok. Sí, esa era mi otra duda. ¿Cómo habían salido exactamente esas configuraciones, no? O sea, Ah, salieron sí, de ahí. sí salieron justamente de ahí, de tratar de mostrar esto. Y pues dije, no, pues no me sale porque pasa esto, pues hay que quitarla. Y así, Ujú. lo por te salieron poquitas. Este, está súper bien. Digo, creo que también sería interesante, como tú dices, pues ahora centrarse como en otros teoremas, de que igual que te garanticen el núcleo y ver si te salen iguales las mismas configuraciones o atrás o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Este, mm, bueno, muchas felicidades por tu trabajo, está muy padre. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda. Y yo tenía una duda, pero creo que también es duda de Ofe. Es que, por ejemplo, ahorita el trabajo se centró, bueno, tenías como antecedentes en torneos, ¿no? Y Ajá, luego empezaron a ver qué onda si le quitas una flecha y si le quitas dos flechas. ajá, O sí, sí, sea, sí. quiero todavía como la estructura de torneos, pero sin que sean torneos, vaya, porque ya no son Ajá, torneos cuando le quito una flecha o dos flechas, ¿no? sí, sí, Pero sí. bueno, hay varias generalizaciones de torneos, como por ejemplo los torneos locales o los torneos multipartitos, que de todos modos, sin ser torneos, o sea, tienen menos flechas que los torneos, pero todavía conservan muchísima estructura respecto de los torneos, ¿no? O sea, todavía tienen muchas, muchas propiedades, a pesar de que les quitas, de hecho, muchas flechas. Ujú. Entonces, mi pregunta iba un poquito más para allá y preguntar si no sabías si se había hecho algún trabajo en torno de estas otras familias, pero es como también de las preguntas que dejaste abierta. Ya va por Sí. ahí, entonces no estoy muy seguro. Sí, no, bueno, no he investigado, la verdad, no, Ok, no podría asegurarlo. ok. Sí, porque, o sea, la pregunta que tienes es si le quito tres o si le quito más o si le quito N cantidad, ¿no? Tiene Al cantidad. menos Sí. la idea de los torneos multipartitos y de los torneos locales es que ahora sí tienen muchas menos flechas, pero quitas flechas que como que no les, si las quitas no les pasa nada a la estructura del torneo, ¿no? O sea, todavía tienes muchísima estructura, una estructura muy rica dentro de esas familias. Entonces, Ujú. igual y por ahí podría ser que para responder esa segunda, esa Ujú. segunda que Sí, tienes ahí, igual y podría abordarse desde esa perspectiva también. Y pues nada, muchas felicidades, está muy, muy bonita tu trabajo. gracias, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo sí te quería preguntar más cosas. Ya un poquito más como de tesis. ¿Cómo llegaste a este tema y a elegir a tu asesora? Ah, bueno, la elegí a mi asesora fue muy fácil, porque con ella tomé muchas, materias y pues por ella fue que, gracias a que caí con ella, vi que sí me gustaban las gráficas, que eso era lo que me gustaba y dije, no, de aquí no la suelto y pues ya no la solté hasta la tesis. Y en caímos en este tema porque yo le dije que quería hacer algo de coloración, o justamente porque en algunos seminarios habíamos visto de esto de trayectorias monocromáticas y así, y me dijo que creo que Rocío Rojas dejó unas preguntas abiertas para cuasitorneos y creo que también lo dejó para N más, igual borrar tres flechas o más, pero creo que lo dejó para dos flechas o más. Y luego Rocío Sánchez lo hizo para cuasitorneos y también lo dejó abierto para más de dos flechas, ¿no? Entonces fue ahí de ahí donde sacamos la idea y también porque pues le dije a Pastrana, yo quiero algo a Laura, perdón, yo quiero algo de coloración. Y pues sí, así fue que caímos aquí. Ok, entonces, solo para que quede claro, la mayoría, bueno, estos últimos resultados pues, son de ustedes, pues, Sí, o sea, son propios que salieron ahí en la tesis. Muchas felicidades, eso sí, es bastante impresionante en cierto sentido. gracias. ¿Alguien más? ¿Quiere preguntar algo? Pueden decirlo por el chat o preguntar, bueno, Este, nuestro micrófono. ¿Esos resultados los publicaron o ya no hubo chance de publicarlos? Apenas lo vamos a hacer. Sí, apenas ya le dije ya.
es hora, es momento, porque ella siempre me había dicho, a ver cuándo lo hacemos, a ver cuándo lo hacemos, y ya al fin lo estamos viendo para tratar de publicar. Ah, ok, ok, sí, porque sí están muy padres como los resultados, ¿no? De que justamente vieron como que todas las estructuras, ¿no? Que pues prohíben, ¿no? Sí, Para que ya se cumplan, ¿no? ajá, sí, exacto, sí. Este, ¿nadie más? Bueno, Gerardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Sofía. Sí, Ok. los dejo de compartir. Sí, Alfredo, dame chance tantito de compartir. Sí, Este, y bueno, pues ya para pues finalizar esta parte, déjenme nada más aquí. Pues para finalizar esta sesión, quiero invitarlos a la sesión de que va a ser el jueves 24 de abril. Va a hablar Francisco Javier acerca del método Burniston-Seward para resolver ecuaciones trascendentales. Entonces va a ser igual sesión en línea a la misma hora, ahorita a las 6, pues para que asistan también. También pues los queremos invitar a compartir sus trabajos sobre su elaboración de tesis. Si quieren participar, pueden mandarle un mensaje a sagitsukinomx@ciencias.unam.mx para mayores informes. Y finalmente, pues invitarlos también a nuestras redes sociales, que es el Facebook del Seminario de Divulgación de Tesis y la página de YouTube, que es en donde vamos a estar subiendo todas las presentaciones, incluida esta, y las que han estado platicando con nosotros en sesiones pasadas. Entonces, si quieren, pues también ahí le pueden echar una ojeada, ¿sale? Y pues entonces será todo de nuestra parte. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Ofelia, por tu plática. Estuvo muy bonita. Y pues ahí nos andamos viendo, ¿sale? Muchas sí, gracias gracias. y nos vemos luego. Bye bye. Bye. Gracias, bye.